Cauca, las mujeres víctimas que nos acaban de dar este hermoso detalle, pero además el grupo Pinquimpín, que es el grupo de danza de los jóvenes que nos participan de uno de los folclores y artes más hermosos del Pacífico, de nuestro país. Un aplauso para ellos por esa representación cultural del Pacífico colombiano. Debo decir, antes de empezar mi intervención, que yo viví en Cartago y he trabajado en el norte del Valle como psiquiatra. Tuve la oportunidad de atender pacientes privados de la libertad en las cárceles de Buga, de Sevilla, de Caicedonia, de Cartago. Me recorría permanentemente el valle de Palmira para poder atender pacientes de psiquiatría. Entonces, por supuesto, esta es mi casa. Me siento, digamos, parte de Cartago. Y también, por supuesto, parte del Valle del Cauca. Estamos en un momento complejo, como lo hemos dicho, en un momento histórico en donde hay una aspiración del pueblo colombiano de que haya un cambio en este país. Cuando veía ahorita a los jóvenes en las danzas un domingo, cuando hay un puente y nos desplazamos a reunirnos acá, pero además los jóvenes vienen a través del arte a acompañar este acto para que podamos hablar de nuestro país. Eso habla del espíritu de lucha del Pacífico y lo que ha significado esta región para el cambio de Colombia. Y estamos en un momento complejo porque, insisto, el pueblo colombiano decidió: queremos superar la desigualdad, queremos derechos fundamentales, queremos la protección de los más vulnerables, los más necesitados, queremos acabar con la corrupción, y eso fue una decisión que se expresó en las urnas. Y esa decisión que se expresó en las urnas, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió materializarlas en un conjunto de reformas. Y aquí veo al movimiento campesino del norte del Valle y de campesinas, a quienes saludo y agradezco que estén acá. Un conjunto de reformas que materialicen los derechos fundamentales en Colombia y que restituyan la dignidad de quienes han sido expoliados, excluidos en una de las naciones más ricas del planeta, con las biodiversidades más grandes. Estamos en el segundo país más biodiverso del mundo, que acaba de ser sede en el Pacífico colombiano de la gran discusión global, de una de las dos discusiones más importantes que adelanta el planeta. Uno de ellos es la crisis climática y lo segundo es la COP de la biodiversidad. Hemos perdido el 73% de la biodiversidad en el mundo. Hemos perdido especies terrestres, hemos perdido especies de agua dulce, de agua de mar, y hemos desequilibrado a la madre tierra, como dicen nuestros pueblos originarios indígenas. Esa madre tierra que nos da la vida y que equilibra Colombia a través del Amazonas. El Amazonas es una de las reservas naturales del mundo que absorbe dióxido de carbono, que produce la combustión de la economía fósil petrolera y del carbono del mundo, que se va para la atmósfera a esas quemas y produce el calentamiento global que está generando sequías y que amenaza con acabar con la humanidad. Y eso es un asunto que ya habían advertido los pueblos indígenas del sur del planeta y que ya fue corroborado por la ciencia en el mundo. Y en ese sentido nuestro Amazonas absorbe toneladas de carbono para desintoxicar a la madre tierra. Si se deforesta el Amazonas a un 25%, se liberan esas toneladas de carbono que se producen en los países del norte global y vamos a acelerar el calentamiento global. Y esto se llama charlas sanas para un país enfermo, y estoy hablando de la salud del planeta Tierra. Estoy hablando de la salud de la madre tierra, de la cual depende la salud de cada uno de nosotros. Porque evidentemente
la salud la determina la contaminación ambiental. Si nuestras ciudades siguen manteniendo métodos o formas de transporte contaminantes, como los Transmilenios, que emiten gases contaminantes que producen enfermedades respiratorias, pues evidentemente eso se va a ver reflejado en la enfermedad humana. No a las quemas de cultivos de caña en el Valle del Cauca. Si no somos, pero además de la quema de cultivos de caña, el uso de glifosato superado para la erradicación de cultivos ilícitos, que tiene relación con la salud humana. Pero además de eso también estoy en el Pacífico, el uso de mercurio para la extracción de oro en la minería. Mercurio que se acumula, ese mercurio sube, se absorbe y luego cae en la lluvia, se acumulan los peces y el ser humano come ese pescado y genera muchas enfermedades. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, que es mi tierra original, el Bajo Cauca antioqueño, la mayoría de la gente se enferma del riñón, falla renal. Y me decían los ciudadanos del Valle del Cauca, del Bajo Cauca: Carolina, necesitamos máquinas de diálisis renal. Y yo les decía, por supuesto, el sistema de salud tiene que llevar máquinas de diálisis renal, pero si no resolvemos el problema de la minería extractiva en función del mercurio, no nos van a alcanzar todas las máquinas de diálisis renal. Igual situación tenemos con los ríos contaminados, con la ausencia de agua potable, un país rico en agua que hoy tiene a su ciudad capital en un racionamiento de agua, y tiene que ver con el Amazonas, porque la madre tierra, como el cuerpo humano, funciona sistémicamente. Si se afecta la cabeza, se afecta el resto del cuerpo. Si afectas el Amazonas, el agua que llega hacia Bogotá por los ríos aéreos, pues no llega y tienes un racionamiento. Pero además hemos construido nuestro país, nuestras ciudades, sin respetar el agua, sin respetar el cauce de los ríos, y el agua siempre recupera su cauce. Construir Bogotá sobre el agua, pavimentando los humedales y satisfaciendo la codicia inmobiliaria de seguir extendiendo esa ciudad, nos ha cobrado las inundaciones. El agua siempre va a recuperar su escenario, pero además tenemos un problema de falta de agua en otras zonas y de falta de acueductos y alcantarillados en el resto del país. Y seguimos hablando de la salud. Estamos hablando de la salud, porque donde no hay plantas de tratamiento de aguas residuales, que es uno de los puntos centrales del plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues hay mayor consumo contaminante y se producen enfermedades donde tú puedes tener muchos médicos, pero no vas a poder resolver el problema si no intervienes lo que se denomina en el mundo los determinantes sociales de la salud. Y acabo de hablar de los determinantes sociales de la salud a partir de la COPS, a partir del tema ambiental, a partir del cuidado de la madre tierra. Pero ahora que veo los campesinos aquí, otro de los determinantes sociales de la salud es la soberanía alimentaria. No puede ser que en Colombia más de 5 millones de colombianos no tengan sus 3 comidas al día. No puede ser eso. Cuando tenemos tierras fértiles, más de 60 millones de hectáreas cultivables que podrían permitir el autoabastecimiento de alimentos de las grandes ciudades, de Cali, de Bogotá, de Cartago. ¿Por qué estamos importando alimentos que podríamos producir y exportar? Que podríamos tener una industria, una agroindustria como un renglón de la economía, mientras que tenemos entre 12 y 15 millones de campesinos en medio del conflicto armado, de las balas y la persecución de la guerra, algunos de ellos engrosando los cinturones de miseria, precarizados por quienes concentran la tierra de manera legal e ilegal. Tenemos ciudadanos aguantando hambre y estamos importando alimentos que deberíamos estar exportando.
y que deberíamos estar exportando, porque esos jóvenes que estaban aquí bailando tendrían que ser jóvenes que puedan acceder a la educación superior para participar de una industria, por ejemplo, como la industria de la agricultura en el Valle del Cauca, por ejemplo. Ahí se va a necesitar gente, ahí se van a necesitar ingenieros, se van a necesitar abogados, gente experta en comercio exterior, se van a necesitar campesinos, algunos que estén en el campo, otros que estén en las ciudades generando las cadenas de abastecimiento de la alimentación en las ciudades. Esos jóvenes tienen que tener una oportunidad en un proceso de el logro de la soberanía alimentaria, que es fundamental para la salud, porque es inaceptable que aquí todavía haya mortalidad por desnutrición, y es inaceptable que tengamos mortalidad de niños y niñas y de madres que podrían ser evitadas cuando tenemos la riqueza natural del segundo país más biodiverso del mundo, con una de las tierras más productivas. Y vuelvo, insisto, eso se llaman determinantes sociales de la salud. Y por eso qué interesante que esté aquí el campesinado, con los médicos y con las organizaciones de mujeres que tienen que ver con eso. Y voy a seguir hablando de los determinantes sociales de la salud. El último hecho global que impactó al mundo fue la pandemia. La pandemia arrasó con la vida de más de 150.000 colombianos de los estratos más vulnerables. Por supuesto que la pandemia iba a acarrear muertes, pero muchas de ellas eran evitables. En América Latina fue donde más muertos hubo, y eso mostró la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud, de un sistema preventivo, la precariedad en la que han sumido nuestro pueblo para no tener las opciones de tener autocuidado, porque los sumieron en el hambre, o salía a trabajar o me quedaba en el hambre. Les cuento que en ese momento, cuando estaba el presidente Iván Duque, al ver esa movilización de trapos rojos por los ciudadanos que encerrados estaban en el hambre porque vivían de la informalidad, presentamos un proyecto que discutimos en todo el país sobre una renta básica para que el Estado colombiano entregara un ingreso mínimo vital a las personas que estaban en ese momento en esa situación. Construimos una propuesta económica, concreta, financiera, de cómo de los impuestos de los colombianos sí se podía pagar, subvencionar la alimentación y apoyar el campesinado en ese momento difícil que aún continúa. Fue derrotado el equipo de Hacienda del gobierno de Iván Duque, y ustedes saben qué pasó con ese proyecto de ley. El día que se presentó en el Congreso de la República, desapareció el secretario general, que era el que tenía que agendarlo. Nunca apareció. Y no prefirieron el hambre de nuestro pueblo que ser capaces de destinar los recursos que los tenía el Tesoro Nacional para calmar el hambre. Pero paralelamente sí subvencionaban en casi 37 billones de pesos el ACPM, los combustibles fósiles. Eso sí lo subvencionaron. Para eso sí había subsidios, para seguir maltratando la naturaleza y para seguir en la combustión del petróleo, favoreciendo minorías, pero no tenían la plata para el hambre. Entonces estamos hablando que esa pandemia nos enseñó a valorar nuestro sistema de salud, nos enseñó a ver nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Pero ¿saben qué han dicho los científicos recientemente? No hay duda ya en la comunidad científica mundial que la pandemia se produce porque el ser humano ha abusado de la naturaleza y se produce algo que se llama zoonosis. Zoonosis es cuando un virus se produce en un animal, hace el salto evolutivo hacia el ser humano y se expande y produce epidemias, por ejemplo la gripe aviar. Todo esto por la manipulación de los entornos ecosistémicos de los murciélagos en la China, que generaron que ese virus saltara y acabara con cientos de miles de seres humanos en el mundo.
mientras la industria farmacéutica arrodillaba a la Organización Mundial del Comercio para acaparar las vacunas para los países del norte global, y cientos de miles morían en el sur global, y acaparaban las vacunas para hacer ganancias multimillonarias en menos de una crisis tan profunda como esa. Produjeron las vacunas con los aportes de los impuestos de los ciudadanos del mundo, luego las vendieron, luego las acapararon para hacer economías de precio, y ahí perdimos muchas vidas. Y estoy hablando nuevamente de un determinante social de la salud. ¿Será que la humanidad aprendió de eso? ¿Aprendió de lo que pasó en la pandemia? Ahorita vamos a dar la palabra. ¿Será que aprendimos de eso? Y eso nos dio la sensibilidad de nuestra vulnerabilidad humana. Y los últimos estudios dicen, hay cientos de miles de virus rondando por ahí, en las vacas, en el ganado, en el cerdo, a ver cuál es el que da el salto evolutivo para producir una nueva pandemia. Porque la causa de la pandemia no se ha resuelto. Y la causa de la pandemia es un modelo económico mundial que depreda la naturaleza, que acaba con la madre tierra, que desequilibra el ecosistema y que produce enfermedades. Esa causa no se ha resuelto. Y si la causa no se resuelve, eso puede volver a ocurrir. Entonces, en medio de esa sensibilidad frente al sistema de salud, nosotros ya veníamos trabajando 10 años en una propuesta de reforma a la salud. La salud y las pensiones fueron el gran negocio de los años 90. La salud, las pensiones y acabar con la agricultura fue lo que, los grandes daños profundos que el proyecto político neoliberal que hoy representan quienes hoy se oponen al gobierno de Gustavo Petro en la década de los 90, cuando hicieron tratados de libre comercio para poner a competir un campesino colombiano que está entre las balas con un hacendado europeo y de los Estados Unidos que recibe millones de euros y dólares en subsidios, sin hacer vías terciarias, acabando con la red ferroviaria del país. Ponen a competir y acaban con el campo en Colombia. Y mientras eso, también hacían la Ley 100. Y la Ley 100 era aquella promesa de que lo privado, supuesta y presuntamente, manejaba mejor los recursos públicos. E hicieron una falsa privatización pensional y de la salud. Porque cuando uno habla de privatización, se supone que hay inversión de capitales privados. Ni los fondos privados de pensiones ni las EPS invirtieron ningún capital privado de nada. Simplemente se volvieron a través de la ley con las mayorías del Congreso de la República y liderados por los hoy opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que generaron fue mecanismos de captura para ellos manejar los recursos públicos del pueblo colombiano. En el tema pensional, que es uno de los temas de la Ley 100, se hicieron al manejo de más de 300 billones de pesos los fondos privados de pensiones, de los ahorros de los trabajadores. Y en el tema de salud, se hicieron al manejo de en promedio 80 billones de pesos del pueblo colombiano, bajo lo que nosotros denominamos una falsa privatización. Porque no era que aparecieron los grandes capitales a invertir, sino que aparecía una captura aprobada políticamente por el Congreso para manejar esos recursos. La promesa de la Ley 100 era la garantía y la cobertura universal, dijeron ellos. La segunda promesa era que no se iban a robar la plata, que porque supuestamente el Estado era ineficiente y que ellos iban a ser más eficientes. La promesa de los fondos privados de pensiones era que iba a haber pensión universal. Emprendieron una propaganda para engañar al pueblo colombiano y a los trabajadores a decir que se tenían que pasar para los fondos privados de pensiones, que porque Colpensiones se iba a quebrar. Corrieron muchos trabajadores a afiliarse a los fondos privados de pensiones. Hoy están arrepentidos, arrepentidas, ¿cierto? Hay varios que ya cayeron en la trampa. Presidenta.
Les cuento que yo no caí en esa trampa. Yo me quedé en Colpensiones. Muchos se fueron allá. Cuando se fueron a los fondos privados de pensiones, oh sorpresa, no son pensionados, se pensionan por porcentajes inferiores, los engañaron, mientras que con los ahorros se hacían autopréstamos a algunos sectores empresariales y especulaban con los recursos de los trabajadores en los Estados Unidos, en las bolsas, y no pensionaban, un sistema de salud que no pensionaba. Y Colpensiones se quedó desfinanciado porque se rompió el principio de solidaridad. ¿Y cuál es el principio de solidaridad? Los que trabajamos, aportamos a Colpensiones y con esos aportes se pensionan el viejo que ya trabajó. Entonces, con los aportes nuestros se financia la pensión del que ya pasó el mundo del trabajo. Eso no pudo pasar porque los trabajadores jóvenes nos trasladaron o los engañaron para que se fueran a los fondos privados de pensiones. Eso fue la ley 100. Y en salud fue peor, porque en salud crearon 159 organizaciones particulares para manejar un solo sistema de salud. Eso no existe en ninguna parte del mundo. 159 organizaciones que hoy son 29. Sin control empezó a robar esa plata. Esa plata ha financiado hasta grupos armados ilegales, campañas políticas, negocios, lo que ustedes quieran se ha financiado con esa plata. Y crearon un poder fáctico para controlar el orden democrático del país. Es decir, con la salud creaste gente muy poderosa. Es que alguien que maneje 90 billones de pesos son personas muy poderosas, capaz de comprar lo que quieran. El organismo de control, a un congresista se le comprobó, el que sabemos, porque es más lo que no sabemos, que le giraban a sus cuentas para que votaran en el Congreso lo que ellos querían. Pagaron pauta, como lo denunció la Contraloría, la prensa, para hacerle creer a la gente, le hicieron creer a la gente que mi salud me la paga. Nunca la salud la ha pagado Sanitas ni Sura. Siempre la salud la hemos pagado los colombianos. Las enfermedades huérfanas de alto costo siempre la hemos pagado los colombianos. Pero le hicieron creer a la gente que la EPS era la que la atendía. La EPS no atiende al ciudadano, el ciudadano es atendido por una clínica, un hospital, un médico, un trabajador. Ellos hicieron creer que ellos eran los que atendían. La EPS es una oficina. La última vez que yo vine a Cartago, una veedora denunció que abrieron por allá una oficina para manejar un montón de plata y contratar unas clínicas y hospitales. Es una oficina para manejar plata de los colombianos. Todo esto lo sabíamos. Por eso desde hace más de 10 años, con el pensamiento democrático del país, dijimos: esto hay que reformarlo. Esto hay que reformarlo y tenemos que generar una alternativa, y nos pusimos a escribir una alternativa, una propuesta que discutimos con las comunidades, con la ciudadanía, y ahí surgió la reforma a la salud. Pero en el año 2020, por la pandemia, se nos posibilitó citar al gran pensamiento de la intelectualidad democrática, al liderazgo social de este país, y creamos algo que se llama Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible. 10 propuestas para cambiar a Colombia, que hacen parte del programa de gobierno Gustavo Petro, que elaboramos a través de una organización que yo presido, Corporación Sur. Y ahí, con el movimiento campesino, elaboramos una propuesta agraria, elaboramos una propuesta pensional, una propuesta laboral, una propuesta de reindustrialización de Colombia, la propuesta de salud, porque lo que necesitamos es otra Colombia posible.
posibles el conjunto de reformas. Ustedes ya conocen la historia de lo que pasó cuando presentamos la reforma a la salud con el presidente. Se nos vino el mundo encima. El mundo entero, mejor dicho, era lo más apócrifo decir que no podían manejar esos recursos sin control. Hicieron la oposición de desinformación, mentiras, comenzaron a decir que íbamos a entregarle plata a gobernadores y alcaldes, que para manejar, como si los gobernadores y los alcaldes no manejaran ya la salud, que íbamos a estatizar el sistema, que íbamos a acabar con lo privado, que le íbamos a quitar la plata a los médicos, que íbamos a empobrecer a las enfermeras. Toda una andanada de mentiras que dicen hasta el día de hoy. Hasta editaron un video mío de una conferencia que yo iba a crear una crisis de la salud, mejor dicho, el sistema de salud era una cosa maravillosa en Colombia, aquí todos eran atendidos, las maternas en los pueblos, hasta que llegó Gustavo Petro y posesionó a la señora Corcho y acabaron con todo. Y lo siguen diciendo hoy. El sistema viene quebrado hace muchos años. Los que somos veedores en salud lo sabemos. Y presentamos una propuesta, finalmente, ya lo contó la doctora Ana María Soler, la Federación Colombiana, una propuesta que requirió una concertación importante. Hicimos esa concertación. Dijimos, por supuesto, que hay un problema de correlación de fuerzas, esto es de construir mayorías y acuerdos. La propuesta inicial quedó con el 70% de lo que propusimos, el 30% de lo que ellos plantearon, y finalmente la aprueban. Cuando yo salgo al Ministerio de Salud, entregamos alrededor de 30 artículos aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara, y entregamos un acuerdo con los tres partidos políticos, liberal, conservador y la U, para que se pudiera avanzar. De hecho, la Cámara de Representantes votó ese acuerdo, pero luego llegó al Senado y 9 senadores y senadoras de la República sin debate hundieron eso. Sin debate hundieron la reforma y el sistema siguió en caída libre. Siguió en caída libre porque la reforma era para detener la crisis. ¿Y cuál era la crisis? Arrasaron clínicas y hospitales, deben más de 25 billones de pesos. Dijeron que tenían 16 billones de pesos en reservas técnicas para respaldar deudas, no los tenían. Acabaron con la vida de muchos colombianos y colombianas que tuvieron que irse a la tutela. Cerraron 633 puestos de salud en Colombia. Por eso a nosotros nos dicen, es que ustedes van a destruir el sistema. Y nosotros les decimos, vamos a construir sobre lo destruido, sobre lo que destruyeron aquellos que hoy se oponen a que corrijamos el problema que ellos generaron. Cerraron y volvieron inviables centros de salud y puestos de salud, infraestructura que está ahí sin ser utilizada, mientras que la gente la mandan a voltear por toda Colombia para que la atiendan. Luego salen a la prensa a decir que no les alcanza la plata, a pesar de que están denunciados porque no aparecen billones de pesos que presuntamente se habrían robado en la pandemia. Les abrieron investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría porque hay 11.3 billones de pesos del pueblo colombiano que no se usaron en la salud de los colombianos y como deberían haberse usado. Se gastaron plata en pilates, en canchas de golf. Los jueces hicieron fallo de Salucop, cogieron la plata de los colombianos, se liquidaron y dejaron deudas y quebraron empresarios. De todo ha pasado aquí. Los indicadores de mortalidad aumentados, 300.000 muertes evitables de acuerdo al Instituto Nacional de Salud hubo en una década en Colombia. Y el pueblo colombiano pague y pague y pague porque se les paga por adelantado el 95% de los recursos para que puedan atender a la gente. Y aquel que no lo atendieron, el Estado pagó por ellos, los colombianos pagamos por ellos. Entonces, esa es la oposición más dura, porque la salud se volvió el sostén del orden conservador de este país. La tesorería y la caja menor de una plata que tiene que rodar para sostener el orden de injusticia de este país. Y eso fue lo que nosotros enfrentamos. Claro, ellos triunfaron, tumbamos a la ministra, pero no me tumbaron, aquí estoy aquí con ustedes.
Si el presidente les cuento que se presentó porque el presidente ¿Qué pasa ahí? el presidente dijo, aquí estamos más estable, el presidente dijo, si el problema hay que resolverlo. El hecho de que usted niegue un problema no quiere decir que no existe. Entonces que le otro micrófono. Doctora, doctora. El problema hay que resolverlo. El hecho de que neguemos el problema no quiere decir que no exista. Si usted niega un problema, el pueblo vuelve y le sale a las calles. Si usted lo niega. Entonces el presidente dijo, vamos a presentar la reforma cuantas veces se tenga que presentar. Por decreto no se podía hacer porque fue el Congreso de la República en Colombia que reiteró por 3 décadas que esta plata se podía manejar solo por una figura llamada EPS. Eso fue un contubernio entre ciertos sectores empresariales y clientelistas de este país para hacerse el manejo de más de 90 billones de pesos al año. Son poderes muy grandes. Y se presentó de nuevo con el acuerdo de ellos. Y ya va a iniciar el debate el martes con 2 temas. Manejo público y anticorrupto de los recursos públicos de la salud. ¿Y cómo es ese manejo público anticorrupto de los recursos públicos? 5 mecanismos. 5 mecanismos. Cinco mecanismos anticorrupción. 5 mecanismos anticorrupción para que no se roben la plata. Primer mecanismo, es que esto no funciona. Cinco mecanismos anticorrupción que tenemos allí para que no me roben la plata. Primero, sistema público de información. Todo peso que se entregue a una clínica en los hospitales lo vamos a poder ver en un sistema público de información. Segundo mecanismo, control social. Se conforman los consejos nacionales y territoriales de salud conformados por la comunidad y las organizaciones para que controlen el flujo de recursos de la salud y para que controlen la salud de la comunidad. Se abriría el Consejo Municipal de Cartago, el Consejo Departamental del Valle del Cauca y el Consejo Nacional de Salud, donde es el propio pueblo organizado el que asume el control social. 2 mecanismos de auditoría. Primera auditoría. Las EPS que funcionan van a convertirse en gestoras y una de las funciones es auditar a las clínicas y hospitales para que no hagan sobrefacturación, para que no inventen pacientes que no existen y se pague lo que tiene que ser. Pero además esa gestora va a ser auditada por el Fondo ADRES, que es el gran banco nacional del Estado, que tiene toda esa plata, que también va a auditar esa gestora para que el que vaya a robar, que aquí hay mucho astuto que quiere robar, tenga que sortear y superar el mecanismo de información, comprar a toda la ciudadanía en el control social y comprar los auditores. Yo creo que les va a quedar más difícil. Es más difícil ahí que se roben la plata. Eso se llama el manejo público de los recursos públicos para que no pase lo que pasó con las 3 EPS del suroccidente, donde el propio presidente ya tomó medidas él. Es decir, no puede haber intermediarios cobrando coimas a clínicas y hospitales para que se hagan pagos por parte de EPS intervenidas o no intervenidas. Eso es corrupción. Eso es corrupción y eso no se puede permitir.
a la ciudadanía del Valle del Cauca que se denuncien estos hechos donde estén pasando y que caiga quien tenga que caer. El presidente que tuvo que tomar medidas porque eran EPS intervenidas. Cuando yo intervengo, una organización es para que no me la roben. Si se la roban, tengo que tomar medidas, porque se supone que yo lo que tengo es que evitar que se la roben. Por supuesto que está muy bien que hagamos la denuncia penal y la Fiscalía tiene que pronunciarse frente a esos hechos del suroccidente y esperamos que la Fiscalía dé resultado y que caiga quien tenga que caer. Pero hay que evitar que una intervención termine con los recursos en paraísos fiscales. Esa es la razón por la cual el propio presidente asume medidas y con gallardía en la posesión del nuevo superintendente de salud da instrucciones precisas para que eso no se presente en ninguna intervención. Lo que tiene que pasar allí es que se empiece a implementar la reforma. Publiquemos los contratos y si hay contratos leoninos que se sepan, si hay contratos leoninos allí. Publiquemos un tablero de control donde decimos las fechas en las que vamos a pagar y así acabamos con la mafia de los intermediarios que están cobrando coima y haciendo corrupción y los desmantelamos de una vez, porque ellos roban es ante la posibilidad de acceder a información privilegiada para poder hacer los pagos, pero si ya la información es pública no pueden seguir cobrando coimas. Entonces esos son mecanismos, instrucciones que el presidente asume con el nuevo superintendente que tiene que enderezar el proceso de las intervenciones y tenemos que respaldar a la fiscal general de la nación y al presidente en las medidas que van a tomar frente a esas intervenciones. Segundo tema de la reforma, salud preventiva. Todo el país tendrá centros de atención primaria en salud. Ese hospitalito, centro de salud adquiere vida porque va a recibir su plata directamente para que el ciudadano cerca de su casa pueda resolver la mayoría de problemas de salud. Esos centros de salud que marchitaron y acabaron en las zonas rurales, en los barrios populares, por estar haciendo negocio, vuelven a vivir y se ponen al servicio del pueblo, de la ciudadanía, donde va a haber plata directamente para contratar el médico, la enfermera, y si la zona es más dispersa se le paga más al médico para poder incentivar a que se vayan a las zonas alejadas del país. Entonces eso está en la reforma, pero hay una preocupación que también quiero expresar. En la ponencia que inicia debate el martes apareció un articulito, el artículo 27, funciones de la gestora, numeral 18, en donde las EPS vuelven a manejar la plata. Ese no fue el acuerdo, ni con las EPS. No han manejado bien la plata, señores. Van a seguir dentro del sistema, aportando en las auditorías. Es la ponencia, todavía no es la ley. Solicitamos y los invito como veedores ciudadanos a que se modifique y se retire ese artículo que distorsiona el consenso social y político de este país, de que esos recursos deben manejarse de manera pública y manera pública no es manejado por la politiquería. Es como les estoy diciendo, lo público es lo que está a la luz del día, donde todos los ciudadanos podemos vigilar esas platas. Entonces hacemos la solicitud. Si me preguntan quién puso eso ahí, no lo sé, pero ahí está. Estamos haciendo el seguimiento y el martes va a iniciar el debate. Ya los congresistas han manifestado que van a modificar ese artículo. Vamos a hacer seguimiento porque el pueblo colombiano debe hacer una veeduría al Congreso que debe representar al pueblo colombiano, porque está definiendo el destino de 60 billones. En esos dos renglones se define el destino de 60 billones de pesos de nosotros. Entonces ese es un tema. Y también el otro llamado al Congreso de la República es a recuperar el artículo del régimen laboral especial de los trabajadores de la salud.
que nos llamaban héroes en la pandemia y que la mayoría trabajamos en el sector privado y deben ser formalizados, no precarizados, porque son el eje central del sistema de salud. Lo central del sistema de salud es el capital humano, es el capital, la inteligencia del médico, la enfermera, el fisioterapeuta, todo ese personal que tenemos que poner a cuidar la vida en Colombia, es el ejército más importante de este país. Si tenemos una fuerza pública en todo el territorio nacional, tiene que haber una fuerza de la salud en todo el territorio nacional cuidando la vida. Y eso se tiene que privilegiar en este proyecto de ley. Por lo demás, la reforma es la única salida a la crisis de la salud. Esperamos grandeza del Congreso de la República, esperamos grandeza política de este país. Hay un sector opositor en Colombia que no le sirve absolutamente nada de lo que haga el presidente Gustavo Petro, que van a obstruir y se van a oponer. Yo sí creo que en Colombia hay que hacer un acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional es para que haya un cambio, para que haya justicia social, para superar las desigualdades, para hacer la reforma rural integral, para que haya pensión, para que los 3 millones de viejos y viejas que van a recibir su bono pensional de 220.000 pesos, reciban su bono pensional, pero que no es una limosna, es un recurso que merecen porque trabajaron en este país. ¿Cómo puede ser posible que senadoras del Centro Democrático estén demandando ante la Corte Constitucional para que no se le entregue 225.000 pesos a un adulto mayor que merece recibir ese recurso como ingreso mínimo? Eso es mezquindad, es un miserabilismo. Personas que ganan más de 45 millones de pesos, que han estado usufructuando la desigualdad, la pobreza, se oponen entonces solo por obstruir al presidente Gustavo Petro, solo por la obstrucción del presidente Gustavo Petro. Eso me parece terrible. Entonces, en ese sentido, el acuerdo nacional es para dignificar al pueblo colombiano, no como quiere la oposición, que hagamos un acuerdo nacional para que todo siga igual, para que hagamos trampas y cambiemos los nombres, para que hagamos gatopardismo y hagamos una reforma a la salud para que todo siga igual. Eso no es ningún acuerdo nacional. El acuerdo nacional se hace con las mayorías sociales y políticas que quiere la justicia social en Colombia. Petro, presidente honrado de Colombia. Y la oposición, que ejerce su derecho a la oposición. Los que no quieren hacer el acuerdo nacional, ejerzan su derecho a la oposición. Pero ojalá sin mentiras, sin desinformación. No precaricen más la política de este país. Nos quieren llevar a las alcantarillas del chisme, de la desinformación y la mentira, y les vamos a exigir a que eleven su cultura política, la argumentación. No vamos a bajar a las alcantarillas. Queremos que haya en Colombia una discusión sobre propuestas y argumentos, sobre la alta política, sobre el bienestar y el interés superior del pueblo colombiano. En ese sentido, ese es el llamado. La oposición de este país ha degradado la democracia. No he visto oposición más cerrera en la historia política de Colombia que la que le han hecho al presidente Gustavo Petro, cuyo programa de gobierno comparto, porque comparto a fondo que este país tiene que lograr la equidad para las mujeres, para los jóvenes, que los jóvenes no tienen que estar reclutados en grupos armados al margen de la ley, que los jóvenes tienen que estar en la educación superior, con 500.000 cupos gratuitos, y para eso hay que hacer la reforma educativa que ya presentó el gobierno, para poder transferir recursos a los institutos tecnológicos, para que el joven pueda ser músico, artista, ingeniero, matemático, lo que quiera y pueda tener un futuro. ¿Cómo van a decir que estas propuestas no son buenas para Colombia? Que necesitamos que el campesino llegue a la tierra no es para los narcotraficantes y despojadores,
es para que el campesino la trabaje, para producir el alimento, para la exportación. Y ya para ir terminando, todavía van a ¡Viva Carolina Corcho, futura presidenta de Colombia! Este espíritu y este alma del Pacífico colombiano y del Valle del Cauca siempre a la vanguardia de Colombia. Se siente el espíritu del Valle, del Cauca, del Pacífico, de Cartago, del sector educativo, de las víctimas, de las veedurías en salud que están acá, de los campesinos, de las mujeres que están acá. De las mujeres que requerimos paridad política. Decía Gabriel García Márquez, y quiero terminar con esta frase de Gabo. Gabo decía, frente a la crisis climática, frente a la posibilidad de que la humanidad se extinga, frente a las guerras fratricidas en la historia de la humanidad, frente a esto, quizás lo único revolucionario que ya podríamos hacer es que gobiernen las mujeres. Eso sería revolucionario. Pero no decía que gobiernen las mujeres, pero las mujeres progresistas con sentido social, con sentido del cambio y con sentido de la dignidad del pueblo colombiano. Muchas gracias. ¡Viva Carolina Corcho! ¡Que viva, que viva, que viva! Voy a leer un párrafo de un poeta cartagüeno que acaba de llegar. Siento cuando estoy ausente y lejos de ti, Cartago, la tristeza de no verte, quizás tú eres suelo, el sol, tu clima, el ambiente y la nobleza de la gente. Orgulloso el río, la vieja, me ha enseñado desde niño a nadar y poseerlo. Las pelas que me ganaba de mi padre por volarme sin permiso, aún recuerdo.